hace 10 años, desde que Dios nos llamó, no hemos dejado de orar por un avivamiento. Ya pasaron años y seguimos creyendo que Dios va a desatar un avivamiento en la República Mexicana. Hay una profecía que lanzó uno de los profetas más respetados del planeta Tierra, y este profeta dijo que en los 1800 a los 2000 era un tiempo donde el Espíritu Santo iba a estar derramándose sobre el mundo y sobre las iglesias en las naciones, y a partir del 2000 al 2020 iba a ser una preparación, un entrenamiento, donde Dios iba a tocar la persistencia de la vida del creyente, especialmente de los ministerios proféticos. Y a partir del 2020 al 2040 iba a haber un movimiento sobrenatural evangelístico. Y estamos por cumplir el año 2020 y estoy convencido que vamos a ver una ola de salvación en la República Mexicana como nunca lo habíamos visto. Y yo quiero hablar en estos minutos sobre algo que Dios me puso en el corazón, dejarlo en el corazón de todos los que estamos aquí. En los 1700, a los 1860, a los 1890, era normal ver avivamientos en el planeta Tierra. Era normal ver derramamientos del Espíritu Santo. Europa, Irlanda, Inglaterra, Italia, Francia, eran naciones que estaban invadidas por el Espíritu de Dios de una manera poderosa, de una manera gloriosa. Era normal esta frase en el lenguaje social de las naciones europeas. Era normal. Es como si ahora tú y yo hablamos de Facebook. Seas o no seas cristiano, tú sabes para qué es esa frase y de qué se trata esa frase. En los tiempos de los 1700 a los 1860 era normal para la gente no cristiana y cristiana escuchar la frase avivamiento, y ellos entendían que tenía que ver con Dios derramándose en alguna iglesia, en alguna comunidad. Y cuando no sucedía nada, cuando no ocurría nada, entonces los pastores se cerraban y no salían de tiempos de oración hasta que no escucharan un avivamiento nuevamente, otro mover de Dios. 1700, 1800 era un mover brutal. 1860 Evan Roberts es invadido por el Espíritu Santo y desató un mover glorioso en Gales. Fue tan brutal que el máximo Dios, escucha bien, el máximo Dios que existía en Gales era que cada domingo todos los jóvenes, todos los hombres estaban en los partidos de primera, de las ligas profesionales, y ahí estaban concentrados. Pero cuando vino el mover del Espíritu Santo, los estadios y las canchas de fútbol se quedaron solas porque los jóvenes iban a buscar a Dios a las iglesias. ¡Qué cosa tremenda! ¡Qué cosa gloriosa! ¡Qué cosa espectacular! Y tienes que saber conmigo que en aquellos tiempos el Evan Roberts desató un fuego de parte de Dios glorioso. Y Charles Parham fue incendiado por el Espíritu Santo y viajó desde Gales, Inglaterra, se fue hasta los Estados Unidos y llegó a Los Ángeles. Y ahí en Los Ángeles empezó a predicar, empezó a instruir a los americanos en los tiempos del racismo, donde los negros no podían entrar a las reuniones anglicanas porque había un nivel de racismo muy alto. Pero ahí un día iba caminando sobre las calles William Seymour y de pronto escuchó que se hablaba de un Dios de poder, de un Dios de gloria, y William Seymour quiso entrar a esa reunión, no lo dejaron entrar
toda la gente de Charles Parham, y de pronto William Seymour todos los días empezó a asistir para escuchar la palabra de Dios. Y haga de cuenta que este negrito William Seymour, que estaba afuera de este lugar, porque el edificio estaba lleno de cabezas blancas, y cuando veían al negrito todo el mundo lo rechazaba, todo el mundo lo discriminaba, pero él allá afuera empezaba a escuchar lo que se hablaba de parte de Dios. Y los historiadores dicen que de pronto veían a William Seymour tirado en el suelo, y de pronto él se empezó a parar en las calles de la calle esta de Azusa, en su chocita, y empezaba a clamar: Espíritu Santo, lo que está predicando ese hombre, yo lo quiero. Espíritu de Dios, lo que está desatando aquel hombre, lo quiero en mi vida. Escucha bien. Y de pronto se incendió en su corazón el mover del Espíritu Santo, que la historia dice que William Seymour empezaba a gritar en su chocita: si no vienes sobre mi casa, entonces quítame la vida. Dice la gente que pasaba por las calles de William Seymour, y cuando cruzaba por las calles de él, la gente era bautizada en el mover del Espíritu Santo por causa de un hombre hambriento, por causa de alguien que había escuchado el mover del Espíritu de Dios y hablar de avivamiento. Él lo empezó a desear para su vida. Nunca se imaginó que un día el Espíritu Santo iba a descender sobre él tan poderosamente, tan verticalmente, tan frontalmente, que después creció la iglesia, ¡pum!, gloriosamente. ¡Qué cosa tremenda! ¡Qué cosa gloriosa! Charles Parham, escucha bien, le habla a Evan Roberts, y Evan Roberts escucha la llamada de Charles Parham, donde están hablando de un negrito que está siendo invadido por el Espíritu Santo. Y Evan Roberts le dice: William Seymour es el hombre que Dios ha escogido para el próximo avivamiento. Explotó en los 1900 y pico, explotó el mover brutalmente. 1906, 1860, brinca de Europa el mover a Estados Unidos, explota el fuego gloriosamente. Miles de personas de todo el mundo empiezan a llegar a ese auditorio, donde la imagen emblemática era un negrito con una caja. En sus predicaciones él siempre estaba parado con una caja. No había alabanza, no había programas, solo había un hombre que estaba con una caja gritando: doblégame, doblégame, doblégame. Y miles de personas eran bautizadas por el Espíritu Santo. Alguien dijo: un derramamiento del Espíritu Santo. En un día Dios hace con un pastor lo que un movimiento en 50 años hace. Yo no quiero morir sin ver un mover del Espíritu Santo. Y estoy viendo fuegos gloriosos. Dos jóvenes mexicanos de Pachuca, Hidalgo, llegaron a la calle de Azusa donde estaba William Seymour. Estos dos jóvenes mexicanos, quién sabe cómo le hicieron para viajar desde Pachuca, llegaron, y cuando William Seymour estaba con su caja, él se quita la caja, los mira, se les queda mirando a estos dos jóvenes mexicanos por los 1930 y les dice: de donde vienen, ahí va a caer el Espíritu Santo. Regrésense. Se los dijo en inglés, ellos sin saber español lo entendieron en español, y regresaron a Pachuca y nacieron 3000 iglesias, nada más por un derramamiento del Espíritu Santo. Es una estupidez subestimar un derramamiento del Espíritu Santo. Es una estupidez en la iglesia religiosa cristiana del planeta Tierra mexicano, que es algo normal, algo básico. Por eso John Bunyan, el puritano que escribió el libro del Peregrino, dijo: ojalá y, cristiano, tengas una bendita experiencia con el Espíritu Santo. Si tú no has tenido una bendita experiencia con el Espíritu Santo,
Tal vez ni seas ni salvo. Pero cuando hay un derramar en tu corazón, en mi corazón, se desata un fuego para vivir verticalmente. Cristiano que me escuchas, si tú no vives en serio para Dios, probablemente tú nunca has tenido una bendita experiencia con el Espíritu Santo. Y eso es lo que necesita Puebla, gente que tenga un encontronazo con el Espíritu de Dios. Escúchame bien, tu matrimonio no va a cambiar si no viene un derramamiento del Espíritu Santo sobre ti. Tu esposo no va a cambiar si no es expuesto ante el fuego del Espíritu de Dios. Quiero hablar de cuando el tema de avivamiento desaparece del altar. Sí. Yo entiendo que la iglesia es un lugar donde preparamos un montón de proyectos, de planes, de trabajos, para que tu familia sea edificada por la palabra de Dios. Y por eso los que vinieron ayer al matrimonio nos escucharon a nosotros sin nada, hablar las cosas como van. ¿Quién escuchó ayer las cosas como van? Porque sí es verdad, hacemos cursos para matrimonios en todas las iglesias cristianas, pero el tema no es tu matrimonio, el tema es tu santificación. Sí, el apóstol Pablo habló de matrimonios, pero el contexto, si tú lees el capítulo de la carta a los Corintios, tú vas a ver que el contexto es que había un desastre de inmoralidad sexual. Y después Pablo habla del matrimonio y empieza a edificar el matrimonio, pero libre de toda perversión sexual. Hoy en estos tiempos, si no hablamos en contra del pecado, entonces estamos educando a demonios. Yo no quiero educar a demonios, hablándoles de valores y de principios. Yo quiero hablar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara. Si hay pecado en tu vida, tú estás fuera de la presencia de Dios. No te engañes. Ayer hablé de que el que encubre su pecado no prosperará. Entiéndelo. Esta es una frase que ha establecido la iglesia relevante, que Dios ama al pecador. Esa es una mentira. Dios no ama al pecado ni al pecador. Dios amó al mundo y dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ama a la persona que se arrepiente de su pecado. Dios ama al que se arrepiente de su qué? No te engañes. Si vives en pecado, tú tienes una contienda con Dios. El cielo tiene contienda contigo, y entiéndelo. Martín Lloyd-Jones dijo en su libro que jamás el cielo va a olvidar la cruz. Por eso lees en el libro de Apocalipsis el cordero que fue inmolado por causa del pecado. Y por eso nos preocupamos los pastores de fuego cuando los congresos enseñan más de logística, cuando enseñan más de táctica, cuando enseñan más de cosas aparentemente wow, súper inteligentes, como si fueran más inteligentes que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro. Me encanta cuando Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, le dijo así, fíjate lo que le dijo Jesús: te reprendo, Satanás. Y más adelante tú encuentras en el versículo lo siguiente: porque has dejado de ver las cosas de Dios y has puesto tu mirada en las cosas de los hombres. Oye, Pedro tenía un bautismo en ese momento de Satanás. Jesucristo te puede decir de ti: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Ay, esas palabritas no nos gustan, pero están en la Biblia. Y claro que por supuesto Jesús, viendo el caminar de Pedro espectacularmente, un día, se dio cuenta que Pedro, su corazón estaba secuestrado por el diablo y había sido bautizado por el diablo. Y en ese instante Jesús le dice: te reprendo, Satanás, porque has puesto tu mirada en
feliz. A lo mejor el que te está haciendo que mires solo en lo terrenal es un bautismo del diablo. Pero cuando hay un derramamiento del Espíritu, tú vas a mirar las cosas de los cielos. Hey, un pastor un día me dijo: ya no le hables más a mi hijo. Un pastor me dijo: ya no le hables más a mi hijo, porque mi hijo quiere servirle a Dios y yo quiero que termine su carrera de doctor. Fíjate lo que dijo el torpe. Fíjate lo que dijo: porque yo no fui nadie en la vida y yo quiero que mi hijo sea algo en la vida. Oh, el chavito agarró el piano, tocaba el piano y ¡wow! Roberto Durán decía: ¿quién es ese joven? Está el cielo sobre él. Con lágrimas me decía: yo le quiero servir a Dios. Pregúntame cómo está ese joven. Pregúntame cómo está. Digan: ¿cómo está? Está muerto, lejos de Dios. Ahí está tu doctor. Un día le dije a su padre: ahí está tu doctor. Fuiste piedra de tropiezo para él y para Cristo. ¡Ah, qué peligroso! Cuando tu corazón está mirando las cosas de la tierra, quiere decir que tu corazón está desconectado de lo que un día Jesucristo dijo: primeramente busca el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Ay, con estas palabras no te gritan amén, nada más cuando uno les profetiza palabras de bendición y que vas a ser exitoso y que te va a ir muy bien en tu matrimonio, a eso sí gritas amén. Tienes que entender que a mí no me gusta entretener. Voy a ser claro: yo soy un perro fiel a Dios, no al hombre. ¿Saben por qué? Porque Él es el que me da de tragar. Gloria a Dios. Y me da de comer muy bien. ¡Oh, qué peligroso! Cuando un derramar, cuando un avivamiento ha desaparecido. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:17. No vayas, te lo leo. Escucha. El tema ni siquiera es bautizar. Fíjate nada más. ¿Qué nivel del apóstol? Gloria a Dios porque bautizamos. Pero Pablo decía, acá que no es rollo mío. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pónganmelo ahí en la pantalla, por favor. Cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 17. ¿Qué dice? Pues no me envió Cristo, ¿qué dice? A bautizar. Oh, qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué más dice? Sino a predicar el evangelio. Ah, caray. O sea, Pablo está diciendo: no me voy a distraer con las cosas. Hay otros. Está comprobado ministerialmente, teológicamente, que todos los avivamientos han comenzado con hombres predicando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Oh, cómo nos hace falta gente llena del Espíritu Santo, que se pare en las plazas, que predique en lugares públicos, lleno del Espíritu de Dios, porque esa generación va a empezar a proclamar el reino y de pronto va a abrir una puerta en los cielos para que venga un derramamiento del Espíritu Santo. Yo quiero ver una visitación, yo quiero ver un derramamiento del Espíritu de Dios. Si no me he predicado sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vete rápidamente a Habacuc capítulo 3, versículo 2. Esta palabra es un peligro cuando desaparece de los congresos de la República Mexicana. Es un peligro cuando desaparece de la iglesia cristiana. Cuando los domingos no se habla de avivamiento, es un peligro cuando desaparece del altar. Y el título de esta predicación es: cuando el tema de avivamiento desaparece. Oh, Habacuc 3, verso 2, léalo conmigo. Oh Dios, ¿qué dice? He oído tu palabra.
usar la frase avivamiento. En redes sociales, gente ignorante empieza a usar el concepto de que la frase avivamiento no existe, tampoco la frase Trinidad. Y creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu. La frase que existe en la Biblia es Elohim, y la palabra Elohim tiene que ver con la frase dioses. Por eso todo el pueblo de Israel hacían siempre dioses, porque no entendían que se refería solo a tres, y ellos hacían siempre dioses porque pensaban que Elohim tenía que ver con un concepto de dioses en plural. Y sí tiene que ver, pero en realidad ¿cuántos ven ahí la Trinidad en la frase Elohim? Oh Dios, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Me encanta lo que sigue. En la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjate lo que está diciendo aquí el profeta Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero si no hay un avivar, si no hay un avivamiento, si no hay un derramamiento, entonces hay ira. ¿Crees que México esté viviendo ira? Oye, las cosas tan violentas que se ven en la República Mexicana no se ven en muchas naciones. Es impresionante el nivel de violencia que se vive en México, brutal, salvaje. Escúchame bien, íbamos a hacer una convocatoria de oración y de intercesión en la ciudad, y la ciudad, en la mitad de la alianza del pastor, dijeron: no, es que mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y la otra mitad es que tenemos que orar, tenemos que buscar un derramamiento del Espíritu Santo, tenemos que buscar una visitación. Y total no se hizo, porque yo les dije a los pastores: no, si están desunidos no podemos hacer el evento de intercesión. Y muchos se alegraron, muchos se gozaron, y al día siguiente amanecieron 20 muertos en esa ciudad. Y les dije: sigan con una apatía, sin buscar un derramamiento. ¡Ey! Hay un ataque de maldad violento. Jóvenes como ustedes, sin tibiezas, sin temores, están agarrando cartucho y están dando balazos sin que nada de miedo haya en sus miradas. Es impresionante cómo se están robando los jóvenes en la nación, cómo se están robando a los hombres y los están reclutando. ¿Sabes tú que tan solo el cártel este cártel de Nueva Generación, si no me equivoco, no recuerdo cuál pueblo de Guadalajara, solo ellos tienen 3,000 jóvenes listos? No, yo estaba escuchando. ¿Sabes cómo se le llaman a esos entrenamientos? Los entrenamientos del terror. Primero consiste, yo escuché el audio, el video. Primero consiste en agarrar a una persona, y todos los que están reclutados, que fueron los que se robaron, jóvenes o señoritas, consiste en que tienen que agarrar una pistolas, y a una persona que está viva le tienen que dar disparos. Y el segundo consiste en cortarlo en pedacitos y comérselo. Un pastor amigo que iba a recibir el evento en Morelia, en Michoacán, salió de su iglesia y lo secuestraron para hacer clamor, para hacer oración. Pareciera que estamos viviendo los tiempos de Gedeón, que cuando los tiempos de violencia venían, los israelitas iban y se escondían en las cuevas. ¡Oh, qué peligroso! Por eso necesitamos aviva tu obra en medio de los tiempos en la República Mexicana. Hablar de avivamiento, día conmigo, es hablar de su realidad. Hablar de avivamiento significa hablar de su actuación. Mira lo que dice Habacuc 3:2 en esta versión. He oído, Señor, tu proclama. Fíjate lo que dice esta versión. Fíjate lo que sigue. Ponme atención en esto que voy a leer. He oído, Señor, tu proclama. Fíjate lo que sigue. Esto es avivamiento. Esto es avivamiento. Pongan atención, miradas. No te me vayas. Escúchame bien. Significa lo que dice esta versión espectacularmente: he oído tu proclama. Fíjate lo que sigue: y respeto tu actuación. ¡Wow! Yo no sé cuántos quieren ver
quieres que se pudra en las adicciones sin el alcohol? Porque tal pareciera que nuestro corazón está lleno de insensibilidad que nos vale gorro cómo esté nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Ay, Dios mío. Por eso tu corazón necesita ser enternecido por el Espíritu Santo, para que puedas mirar tu casa, para que puedas mirar tus hijos. Te lo dice el primer cristiano de toda la familia. Yo soy el primer cristiano. A mí nadie me predicó, yo fui solito a una iglesia, volteo a mi derecha, volteo a mi izquierda y no hay ningún tío, ninguna tía, ningún abuelo, ninguna abuela, ningún primo, ninguna prima, nadie. Mientras tanto, devastación de alcohol, de adicciones, de maldad venía sobre la casa. ¡Oh! Respeto tu actuación. Bien lo dijo John Arnold. El mayor honor que tiene cualquier iglesia en el planeta Tierra es que el Espíritu Santo haga acto de presencia. Un avivamiento es que Él haga acto de presencia. Tengo ahorita 60 jóvenes que están de tiempo completo ahí en Cultura de Jesús. Muchos de ellos, mañana, si no me equivoco, tengo una comida. Me voy a sentar con todos ellos y están todos estos jóvenes. Vamos a tener una cena de afirmación, porque sobrenaturalmente, todos no tienen papá, papá murió, vienen de hogares desintegrados, papá los abandonó. Sobrenaturalmente, estos 60, todos los analizamos y todos crecieron sin un padre. ¡Oh, qué tremendo! Es cuando hay un actuar de Dios en el corazón. Por más devastada que esté tu casa, Dios la transforma. Por más devastado que estén tus hijos, Dios los alcanza. Por más devastada que pueda estar la iglesia, Dios la aviva. Por más devastada que pueda estar la ciudad, Dios la incendia. Pero mi pregunta es, ¿alguien aquí quiere ver a Dios actuar en Café? ¿Quiere ver actuar en Cholula, en Puebla? ¿Alguien aquí ya de veras? ¿No te importa lo que digan los demás? Estás poniendo tu mirada en los hombres. Hay un ataque diabólico entonces. Tres motivos por los cuales la frase avivamiento desaparece. Número 1, convertirnos en meras personas intelectuales ortodoxas, pero con una pobreza espiritual. En otras palabras, ser muy inteligentes en la tierra, pero ser muy neófitos en el reino de los cielos. En la vida, mira lo que dice Eclesiastés 1:18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. La palabra molestia en otra versión también es frustración. A medida que uno más se entiende, más dolor se experimenta. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra fortaleza también viene con la frase argumentos. Quiere decir que nosotros tenemos la palabra de Dios para romper cualquier argumento que se ha establecido en el planeta Tierra, cualquier argumento que ha generado una idea incoherente, inadecuada, inapropiada de la realidad de Dios. No hay cosa más terrible que ir a iglesias cristianas donde hay cristianos que no crean en el poder de Dios. ¿Crees de veras en el poder de Dios? ¿Crees en la locura del evangelio? ¿Crees? Hey, ¿qué dice la gente de ti allá, la de allá afuera de ti? ¿Qué dice? Al venir aquí cada domingo, ¿qué dice? ¿Que te lavan el cerebro? ¿Qué dice? Fíjate lo que dice la gente inteligente, doctores, abogados, muchos de estos personajes pensantes dicen: qué estupidez ir el domingo a adorar a un Dios que ni siquiera ves, y supuestamente a leer una Biblia que supuestamente es la palabra de Dios. ¿Qué no dicen eso ellos? ¿Sí?
Escúchame bien. Entonces, ¿para qué te quieres portar intelectualmente sabio? Si la gente de allá afuera ya te tacha de loco. ¿No? Ya te tacha de loco, te tacha a ti y a mí, de que tú ya estamos locos. Tus hermanos, para ellos es pérdida de tiempo que vengas aquí, que levantes tus manos, que adores a un Dios, que te dejes dirigir por un pastor. Escucha, se han levantado voces en el planeta Tierra como tales de Mileto, como Noam Chomsky, como Voltaire. Personajes que le han dado una dirección a cómo pensar las sociedades, a cómo pensar nuestras generaciones. Hipócrates le hizo pensar a una multitud de universitarios el cómo deben de vivir en la tierra, intelectualmente, sabios, ignorantemente a las cosas de Dios, porque es tontería. Si tú entras a una universidad psicológica vas a enfrentar argumentos. Y Voltaire era un personaje que le encantaba reírse de la palabra de Dios, filósofo francés. Se encantaba burlar de Dios, de que esto no existía, de que esta era tontería. No me preocupa de Voltaire que no lo crea, me preocupa de ti. Y Voltaire se burlaba y dijo públicamente, yo les voy a demostrar que cuando me muera yo no veo ninguna luz ni tonterías de esas. Y en el último día estaba gritando con un dolor de cáncer que le vino en el estómago, y los doctores poco a poco se salieron porque no soportaban cómo gritaba este hombre, y solo se quedó su asistente hasta su último suspiro. Y cuando salió su asistente, todos los doctores y especialmente los periodistas le preguntaron qué fue lo que gritó. ¿Vio la luz o no vio la luz? Y el asistente dijo, lo único que gritó fue esto: ¡has ganado, Nazareno! Miles de personas intentan destruir esto. Miles de personas intentan desprestigiar la realidad de Dios en la tierra. Una batalla milenaria. Estaba la investidura de Donald Trump. Donald Trump está a punto de poner su mano en la Biblia para jurar públicamente delante de Dios que va a dirigir a la nación de los Estados Unidos. Pero antes de él entra Samuel Rodríguez, pastor pentecostal, que empieza a hablar de Cristo Jesús. Y después entra Franklin Graham, y Franklin Graham se da cuenta que empieza a llover y empieza a decir: así como está lloviendo, Dios me está diciendo que nuevamente la prosperidad para los Estados Unidos volverá a venir. Están las cámaras de todas las naciones más poderosas del planeta Tierra, y los intelectuales, los filósofos se empezaron a burlar y empezaron a decir: qué tontería eso de creerle a Dios, y de que la lluvia y que la palabra de Dios y que Dios va a prosperar a los Estados Unidos. La gente inteligente se empezó a reír de la tontería que estaba haciendo Donald Trump. Ya quisiéramos ver tú y yo a un presidente mexicano agarrar la Biblia y decir: Dios, tú eres el que dirige la República Mexicana. Lo estamos viendo ahorita en Bolivia, con el comandante diciendo: yo consagro al ejército militar para ser invadido por el Rey de Reyes, y el comandante, el Señor de Señores: ¡Mando México! ¡De a de veras creerá que solamente un derramamiento! Gilles Lipovetsky, el filósofo contemporáneo de las mejores universidades en este momento, está diciéndole a Europa: Europa, tienes que volver a Dios. Ni siquiera es cristiano el tipo. La canciller de Alemania está diciendo: Alemania tiene que volver a creer en la palabra de Dios. A mí no me importa cuántos doctorados tienes, si tu vida espiritual está por la tierra.
Qué peligroso es cuando tú y yo desprestigiamos la Biblia y la consideramos como una basura, que el lunes y el martes no la leemos, y consideramos como una basura el no orar, el no ponernos en la mañana para postrarnos y pedirle al Espíritu Santo: desata tu bendición sobre mi casa. Y llega el martes y el jueves y estás más con tu ojo atento hacia redes sociales, mirando hacia los demás, tu vista hacia la gente. Yo tengo un temor salir de donde quiera que yo esté sin doblar mis rodillas. No hay cosa más peligrosa que tú te hagas inteligente para la vida, pero ignorante para las cosas de Dios. Eso significa que tú no vas a saber cuál es el destino profético de tus hijos. Significa que no vas a saber cuál es el destino profético para tu esposa. No vas a saber qué es lo que Dios quiere hacer con tu casa y familia. Quizás sepas de la vida. Como lo dije en la reunión de hombres, este hombre que produjo muchos millones de dólares y a sus 60 años se pegó un plomazo. Uno de los accionistas mayoritarios de las tiendas de Soriana. Ni aún Vergara pudo parar la muerte, ni aún el dueño de American Express. Aunque se cambió 5 veces el corazón, imagínate qué nivel de dinero tenía ese tipo. No hay cosa más terrible que seamos pobres espiritualmente. Número 2, y esa es la que me preocupa. Cuando nos convertimos en amantes de la apologética, centrando todas nuestras fuerzas para erradicar las malas doctrinas, y caemos en la trampa del diablo, tomando el lugar del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que de pronto en ti se genera un criterio de: yo no necesito orar, no hay necesidad de clamar, no hay necesidad de postrarme, no hay necesidad de ayunar, no hay necesidad de tanto leer la Biblia. Y tú te estás convirtiendo en un apologista y estás definiendo cómo se tiene que hacer la iglesia, cómo se tiene que hacer el cristianismo. Pero déjame darte una buenísima noticia: aquí no importa tu opinión, sino la palabra de Dios. Amén a eso. Te digo algo: el Espíritu Santo no te necesita. Él nunca nos ha necesitado. Nosotros lo necesitamos. Y si quiero saber cuál es la voluntad correcta, entonces yo leo la voluntad correcta, la palabra de Dios. Aquí no importa tu versión, sino más bien la palabra de Dios. Y eso es lo que necesita México. Dice que cuando Whitfield y Wesley se fusionaron, todas las doctrinas que se hablaban en la nación de Inglaterra, que le decían a la iglesia cómo se tenía que hacer iglesia, esas doctrinas se destruyeron porque 2 hombres hablaron de parte del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Eso la Biblia dice, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, me va bien, tengo un buen trabajo, da igual si voy a la iglesia o no, si oro o no, si leo la Biblia o no. Y el Señor te dice: tú dices que eres rico y has dicho: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo el refri lleno, tengo la comida, tengo el pan, tengo un buen trabajo, tengo un buen salario. Si quiero diezmo, si no quiero no diezmo. Al cabo, Dios me bendice a mí sin diezmar y ofrendar. Tú estás haciendo tu doctrina y un día te la verás cara a cara con Dios. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Dile al que está a tu derecha, izquierda: esa piedra me pasó rozando, pero te pegó a ti. Y si le ves cara de enojado, es que le está calando la palabra, y eso se trata. Yo no soy de los predicadores
cada domingo tengo que predicar de esta manera. Por eso la iglesia no crece. Pero mira lo que dice el versículo siguiente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, unción, fuego, Espíritu Santo. Pero el precio es compra, no es gratis. No es gratis. Habrá un día que la gente, los empresarios, los reyes de las naciones, habrá un día que esa gente va a buscar a los hombres llenos del Espíritu Santo. Van a cruzar naciones para escuchar el consejo de los hombres que han pagado el precio de buscar al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Ahí en la iglesia me buscaba mucho el que levantó el teatro Telmex en Guadalajara. Me invitaba a comer y nada más me decía: yo estoy aquí para que me des consejo, nada más. Y vamos bien. ¿Sabes que en Intensity el año pasado nos llegó el hijo del presidente de Chilpancingo? Y mientras estaba el Congreso del Dios de los Violentos, ahí estaba la primera dama de ese municipio, y la mando a llamar y le dije: vas a ver cómo el Espíritu Santo va a intervenir ahorita en tu ciudad, por cuanto estás buscando, por cuanto estás comprando, por cuanto estás buscando, cuando estás pagando el precio de venirte para allá y estar aquí. Nadie te pela, no te ponemos flores ni rosas. Eres la presidenta municipal, pero no te ponemos flores y rosas. Eres una persona como cualquier otra persona aquí en este lugar. La mandamos a llamar y ella empezó a clamar por la violencia de alto calibre que hay en Chilpancingo, y al día siguiente cayó el máximo líder de uno de los carteles en su ciudad. No subestimes lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu casa, con tus hijos, en tu vida, en tu matrimonio, en tu salud, en tu ciudad. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos para que no pongan las cosas en la tierra, sino en las eternas. ¿Por qué existe esta falta de interés, de avivamiento? ¿En qué momento este tema salió de nuestros altares? ¿En qué momento este tema salió de nuestros congresos? Se está cumpliendo lo que dijo William Booth: los principales peligros que confronta el nuevo siglo serán estos: religión sin Espíritu Santo, cristiandad sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y cielo sin infierno. ¡Ay, ay, ay! Estamos viendo en estos tiempos esto. Hoy en mi congregación íbamos a orar por todos los abuelitos para que viniera un bautismo del Espíritu Santo, y supieran que a su edad aún Dios los podía usar. Porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán y volarán como las águilas. Apóyame, por favor, de pie. Tercer motivo, Rigo. Ese es el que también me preocupa. Tercer motivo, un disgusto natural. Fíjate lo que voy a decir. Un disgusto natural por las emociones. Un disgusto natural por las emociones excesivas. ¿Tienes entendido lo que estoy diciendo? Ay, es que ese muchacho ora muy fuerte y grita muy fuerte. Ya se generó en ti un disgusto natural. Ay, es que hablan mucho en lenguas, ni les entiendo lo que están hablando, ya no quiero ir a la iglesia.
Disgusto natural. Ay, es que se caen y me da miedo y hasta me enojo y no quiero estar ahí. ¿Qué es eso de que se caigan y estén rodando? Disgusto natural. ¿Te digo algo? El día que tú te mueras en la cruz puedes decir todas las cosas que, ¿cómo te van a decir de hacerse? El día que tú te mueras en la cruz, ese día te hacemos caso. Pero aquel que se murió en la cruz fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él le ha placido venir de la forma que quieras, como quieras. Había una muchacha en la iglesia que estaba así, gritaba y de verdad a mí sí se me generó un disgusto natural. Me dio ganas de pararla un día y cuando la voy a parar, el Espíritu Santo me dijo, me está buscando como otros no me están buscando. Para no la toques. ¡Qué tremendo era! Esos hombres de avivamiento como Morris Cerulo, como Benny Hinn, que de pronto el hombre estaba invadido, y de pronto los sugieres van a agarrarlo y estos hombres corrían y decían, ¡no los toquen! ¡No los toquen! Está el Espíritu Santo con él. La gente se fastidió de una generación de jóvenes locos. México tuvo una generación de jóvenes locos, apasionados, intensos, violentos. Probablemente era tu hermano, probablemente era tu hijo, y ya no están. Claro que sí, lo sé. Ha habido excesos de personas ungidas, han cometido tonterías, errores. Pero te digo algo, ¿qué culpa tiene el Espíritu Santo de ellos? Esa es bronca de Él y Dios. No puedes decir que es emocionalismo. Y Charles Spurgeon decía, ok, llámalo emocionalismo, pero es un emocionalismo santo. Yo voy a predicar a España, voy a predicar a Francia, y mientras estoy predicando allá, todos los franceses, todos los europeos, los ingleses están así. Un día un español me dijo al final que estaba a punto de darme un golpe porque me calaba todo lo que hablabas. Así me dijo. Y yo les decía, yo no veo a los ingleses secos y serios cuando la lleva a Inglaterra y de pronto va el delantero y le mete un golazo a los franceses. Yo no veo a los ingleses así cuando meten un gol. ¿Cómo se ponen los ingleses? Los franceses, cuando meten con la Italia, viajan 30,000, 10,000, 15,000, 5,000 de naciones para ver, para emocionarse, para gozarse. Y les decía a los ingleses, ustedes sí tienen pasión, ustedes sí son alocados, pero han decidido darle su locura a esto que tiene que ver con una pelotita y 22 personas. Tú no eres europeo, compadre. Tú eres mexicano y traes el nopal aquí en el corazón, que a nosotros nos gusta bailar el jarabe tapatío. Dile al que está a tu derecha, tú no eres europeo, así que no te pones como europeo. Traes el nopal aquí como el pastor Héctor en la frente. ¡Qué tremendo! Cuando hay hombres que están en las reuniones de hombres gritando, ¡Dios, te necesitamos en la iglesia! ¡Qué tremendo! Cuando hay un padre que en la sala de su casa está chillándole a Dios con lágrimas, Espíritu Santo, ven sobre mis hijos. Pero el inteligente racionalista se le hace estúpido hacer eso. Por eso David empezó a girar cuando llegó la presencia de Dios a Israel, empezó a girar como un loco. Él no le importó hacerse más vil delante del Señor, porque sabía lo que era perder la presencia de Dios. Y él dijo, no, yo quiero la presencia de Dios de nuevo en mi ciudad, en mi familia, para con mis hijos. Habrá alguien así en esta congregación que no le importe lo que digan los demás, que no viva para los demás, que diga, yo quiero ver un derramar, yo quiero ver gente siendo
está viendo a las águilas, aguiluchos de América. Algo que ha de ser gritar, algo que ha de ser gritar a ti. Y espero que no seas un miserable cobarde golpeando a una esposa y gritándole: ¡cállate! ¡Cállate! Aquí se hace lo que yo quiero. Espero que lo que no te haga gritar sea un cáncer, sea una enfermedad cuando esté cortando el pie a un diabético. Algo en la vida te va a hacer gritar. Quiero asegurarme que sea Dios y tu clamor: Dios, hazlo en mi casa, hazlo en mi ciudad. Algo te hace gritar. Mis tiempos. Sabes hablar en lenguas, hablar en lenguas. Ya está el Espíritu Santo aquí. Escucha bien. Ahí donde estás, habla en lenguas. ¿Quién ya fue bautizado en el Espíritu Santo? Levante su mano. Levante su mano. Oren en lenguas. Tú tienes dominio sobre el don. Habla en lenguas. Ahí donde estás. Fuerte, 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 fuerte. Unción, unción, unción.